Hola, buenas noches a todos. ¿Me indican si se escucha bien, por favor? Sí, claro, sí se escucha. Gracias. Les doy la bienvenida a esta tercera sesión Nada más que de... por ahí alguien tiene prendido su micrófono que no nos deja escuchar. Gracias, maestra Gabriela. Les comparto rápidamente. Vamos a dar inicio a esta tercera sesión de la asignatura Paradigmas del Aprendizaje del Aula. Espero que se vayan incorporando algunos otros compañeros. Tal vez se nos está diciendo un poquito el Perdón, audio. ¿será posible que les apague el micrófono a nuestros compañeros para que nos podamos escuchar? Permítanme. No, es que te metes y se sale todo y te metes todo. Ah, así será mío, va a comentar. Algo así. Pero como se lo entiende, gracias. Anda buscando la... ¿Ya escuchas ese? ¿No quiere Arisbet? Ahora sí no, es que ya no tienes espacio en tu correo electrónico. ¿Por qué te metemos en otro? ¿O no le puedes crear un correo a este teléfono, primo? Muy bien. ¿Ya están silenciados? ¿Me indican, por favor? ¿Le puedes arreglar un correo a este? Se llama maestro. Gracias. Vamos a dar inicio, compañeros, a esta tercera sesión. Al final de la sesión, vamos a dar una parte de la sesión para estar aclarando dudas, preguntas acerca de la tercera actividad o de la cuarta actividad, por favor. Estaremos abordando en esta sesión dos enfoques acerca del aprendizaje en el aula. Para esto ustedes ya tienen bastante información recabada, analizada y presentada de manera previamente, hablando del enfoque conductista y cognitivista, dos formas importantes e interesantes de cómo se va adquiriendo, modificando o enriqueciendo el aprendizaje. Pero antes de entrar un poquito más en materia, compañeros, por favor, quien guste, abre su micrófono y me da respuesta, nos comparte qué es la concepción que tienen ustedes sobre qué es el aprendizaje. Es la manera de cómo comprende el mundo. Buenas noches, maestro y compañeros. El aprendizaje es un proceso de... Adelante, maestro. ¿Quién nos comparte su respuesta a la interrogante, compañeros? ¿Qué es el aprendizaje? Maestra Gabriela, por favor. Perdón, es que es un proceso en el que nosotros comprendemos el mundo que nos rodea a través de diferentes, pues llamémosles estrategias de cómo absorbemos esa información. Gracias, maestra. Proceso de comprensión del contexto. Gracias, maestra Gabriela. ¿Alguien más? Maestros, por favor, maestra Jocelyn. Yo, Linda, para mí es un proceso continuo y gradual y va dando poco a poco. Y continuo porque pues siempre estás aprendiendo, siempre hay un aprendizaje. Proceso continuo, seguimos con este adjetivo, continuo y gradual. Muchas gracias, maestra Linda. Maestro Omar, ibas a usar la palabra. Perdón, no podía activar mi audio. Sí, como veíamos en algunos de los autores, ahora que comparamos conductismo y cognitivismo, en algunos casos se considera solo el cambio de una conducta a partir de unos
una serie de estímulos. Eso era lo que se consideraba aprendizaje desde esta perspectiva. Pero pues sí coincido con las otras compañeras que pues, es todo un proceso pues en el que no nada más interviene la conducta, sino una serie de habilidades mentales superiores, ¿no? Muchas gracias, maestro Omar. Es correcto, compañeros. Es un proceso, sí, es gradual y sistemático. Continuamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra existencia en diferentes contextos. De manera formal, en la escuela, de manera no formal, en otros contextos específicos, sociales, centros de reunión, y de manera informal, de manera cuando se da el aprendizaje de manera espontánea. Vamos a analizar algunas premisas sobre el aprendizaje de algunos autores. Tenemos que, bien, decía el maestro Omar, es una modificación de conducta, claro que sí, debido a la experiencia. Y cuando modificamos una conducta con base en una experiencia, estamos teniendo un aprendizaje específicamente. Para llegar a ese aprendizaje y una modificación de la conducta, difiere diferentes tiempos, procesos para llegar a apropiarse o modificar conductas de manera particular. Desde la perspectiva de Gagné, él sostiene que es un cambio en la disposición o capacidad de las personas que puedan atribuírsele un proceso de crecimiento. Proceso de crecimiento o retener específicamente. ¿Por qué decimos esto, compañeros? Les hablaba en la primera sesión que el ser humano tiene dentro de su naturaleza dos principios. El principio de la educabilidad y de la educatividad. Bajo el primero, el principio de la educabilidad, nunca dejamos de aprender. Y el principio de educatividad nos habla acerca de la habilidad que tenemos para enseñar, para compartir con alguien más nuestros aprendizajes. En este sentido, una persona que tiene aprendizajes limitados va a tener cierto, no avance, sino un retroceso significativo. ¿Por qué razón? Porque los aprendizajes que tiene esta persona son muy limitados. En el entendido que a mayor número de aprendizajes, mayor número de posibilidades de interacción, de integrarse de una manera eficaz al ámbito laboral. Y una persona con menores aprendizajes, pues tiene menos oportunidades. Este otro autor, Hilgard, sostiene que es un proceso en virtud del cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada. Es decir, las personas tenemos cierta información acumulada, pero cuando nos encontramos ante una situación problemática, nos vemos en la necesidad de hacer una introspección y determinar qué de nuestros saberes, qué de nuestros aprendizajes previos nos permite darle solución a este nuevo problema. Un aprendizaje experiencial específicamente, cuando lo podemos aplicar al contexto de una manera real. Seguimos, antes de continuar. Una disculpa que lo interrumpe. ¿Le podría pedir de favor a mis compañeros que apaguen su micrófono? No se escucha, la verdad se escucha mucho ruido. Compañeros, ¿nos apoyan con sus micrófonos, por favor? Gracias, maestra. A usted, gracias. Seguimos esta parte introductoria de esta sesión hablando acerca del aprendizaje desde la perspectiva de diversos autores. Coincidimos en que es un proceso, sí, de modificación de conducta, de acumulación de saberes de manera experiencial y práctico también. Pero también tenemos que, como decía la maestra Gabriela, somos subjetivos de captar, incorporar, retener y utilización de información de nuestro contexto. De manera que este aprendizaje también podemos irlo adquiriendo de manera autodidacta, a través de la observación, incorporando nueva información, acomodándola a nuestras estructuras mentales previas, de manera que se van modificando y adquiriendo nuevos saberes de manera cognitiva específicamente. Zabalza sostiene por su parte que es un proceso en que se involucran tres dimensiones: lo teórico, las tareas y las acciones que realizan el docente y los alumnos. De manera específica, es una actividad
conjunta, donde no solamente es importante el objeto de estudio, sino la actitud, las acciones que estamos llevando a cabo, tanto docentes como estudiantes, un proceso de corresponsabilidad. Finalmente, tenemos a Sarmiento, Maldonado y Vargas. Ellos consideran que el aprendizaje es un proceso de cambio que se produce en el organismo, en su conducta, en sus capacidades cognitivas, cognitivas, en su motivación y en sus emociones. La perspectiva de estos cuatro autores va un poquito más allá de una persona que tiene conocimiento de diversas áreas. Este conocimiento lo utiliza tanto en su persona, en su decir, en su hacer, en su actuar, de manera que es un aprendizaje permanente y se le denomina una competencia para la vida, como lo es el aprender a aprender. Es decir, utilizar esos saberes para seguir adquiriendo nuevos saberes específicamente. Ahora bien, jóvenes, estamos trabajando con conceptos de aprendizaje, pero más interesante todavía que conceptos del aprendizaje. Vayamos hacia el análisis hoy en día de dos enfoques. Enfoques que ustedes ya conocen, ¿sí? Si yo digo conductismo, menciónenme una palabra que se les venga a la mente, compañeros. Una sola palabra, por favor. Escuchamos. Iván. Estímulo. Iván, estímulo, correcto, adelante. Respuesta. Recompensa. Exacto. Campana. Muy bien. Castigo. Pablo, estímulo, respuesta. Muchas gracias. Todos estos elementos, ¿sí?, son basados en la teoría propuesta por Iván Pavlov específicamente. A través de estímulo-respuesta iba modificando el comportamiento, como lo ven en pantalla, de los famosos perros pavlovianos. Esta teoría psicológica se enfoca específicamente en el uso de procedimientos experimentales bajo la observación de conductas con relación al entorno donde se desarrolla el individuo, ¿sí? Esta teoría de Iván Pavlov, ustedes la conocen, donde a través de un perro, una campana y un plato de alimento, iba modificando la conducta o el comportamiento de estos perros, hasta después retirar ese estímulo condicionante, como era la campana, ¿sí?, el alimento, y haciendo esas variaciones, donde solamente le ponía al perro la campana, desaparece el alimento y la conducta ya ha sido aprendida por el perro y seguía salivando. Entonces, el aprendizaje aquí, como decíamos hace un momento, es una modificación del comportamiento específicamente, pero también para llegar a esa modificación del comportamiento, tenemos que transitar por la fase cognitiva, determinar que aquello que estoy haciendo me va a representar un beneficio o, bajo la postura de Skinner, un estímulo negativo. Específicamente, como también lo vamos a trabajar en un momento más. Conductismo es un enfoque del aprendizaje. Si bien, compañeros, mencionaba en el análisis que se les hizo a todas sus tareas, a todas sus devoluciones, que el conductismo, si bien fue un paradigma dominante en su momento, hoy en día sigue estando vigente, no solamente en el ámbito educativo, sino en todas relaciones laborales, económicas, familiares, personales. Ese conductismo sigue vigente. ¿Por qué digo esto? Cuando a nuestros hijos les decimos que si sacan las mejores calificaciones, va a tener de recompensa cuando terminen cierto nivel educativo el iPhone 16 Pro Max. Obviamente, el desempeño de nuestros hijos va a ser muy significativo en el sentido de que van a estar encaminando todos sus esfuerzos para alcanzar no un aprendizaje, el beneficio que les estamos prometiendo. Y bien, este es un ejemplo solamente de cómo poder aplicar el conductismo a diversos ámbitos. Pero vamos a continuar. Sí. Sí. Hablando acerca de las características de este enfoque
Maestro, perdón que lo sigan interrumpiendo, pero es que de verdad no entienden de apagar su micrófono y se está escuchando que están comiendo, que están platicando. No nos permiten escuchar la Es muy clase. molesto y la verdad me quiero salir porque no escucho, escucho más el ruido que usted. Y una disculpa si les molesta, compañeros, pero en verdad apaguen su Es falta de respeto porque pues nos está haciendo el favor de darnos una excelente clase y no entienden. Reviso micrófonos y compañeros, vamos a tratar de que esta sesión. Creo que no están en la clase, profe. ¿Usted podría apagarlos desde su computador? Porque creo que ni siquiera se están dando cuenta que se les está diciendo que los Ya lo apaguen. había hecho el maestro, pero lo vuelven a aprender, Ale. Y siempre es la misma compañera. Sigo monitoreando y si se me llega a activar algún micrófono, desde acá lo silencio, compañeros. Vamos a tratarle un poquito más de agilidad a esta sesión, en el entendido que todos estos elementos ya son significativos para ustedes, puesto que hice una investigación y tienen elementos significativos acerca de la temática que estamos hablando. Tenemos también, además de Iván Pavlov, otros autores significativos acerca del conductismo. Tenemos a Watson, específicamente. A este señor se le conoce como el creador del conductismo, con la fundación de la Escuela de Psicología Conductista en las primeras décadas del siglo XX de manera específica. A este autor, Watson, se le consideró como el estudio del fenómeno con base al estímulo-respuesta a través de la observación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que iba complementando la teoría de Iván Pavlov para detectar que el estímulo está siendo positivo, ¿qué tenía que hacer? Una observación. A un mayor estímulo, una conducta más apegada a la que se esperaba. Si desaparecíamos el estímulo específico, la conducta iba en el extremo, en el sentido opuesto. Entonces, a través de todas estas observaciones van dando valor y plusvalía a las premisas propuestas por Iván Pavlov, de manera que se van complementando. Por esta razón, de estos tres autores están considerados como conductistas por los aportes significativos que brindaron a este enfoque de manera específica. Ahora bien, tenemos también los aportes bastante significativos de Skinner. Skinner, este autor, lo que hacía era modificar la conducta, pero a través de una recompensa positiva o negativa. El experimento que hizo Skinner se le conoce como la caja de Skinner. Era una caja de ratones con un laberinto dentro. Dentro de este laberinto, si el ratón seguía un camino equivocado, recibía una descarga eléctrica, de manera que lo obligaba a regresar a buscar otro camino hasta que encontraba el dispensador de alimento. Ese era el estímulo positivo y de esa manera estar modificando ciertas conductas. Desde la perspectiva de Iván Pavlov, él solamente ofrecía estímulos de un solo carácter. En contraparte con Skinner, que él agregó estímulos positivos y negativos como modificadores de la conducta. Y al decir modificadores de la conducta, también estamos hablando de aprendizaje. Es decir, tanto el ratón como el perro aprendieron que cuando sonaba la campana, por estar el plato de comida cerca, o cuando el ratón tomaba un camino equivocado, sabía que iba a recibir una descarga eléctrica. Y eso, compañeros, es aprendizaje también. Conductista o no, pero es aprendizaje. Tenemos finalmente la postura de Edward Thorndike. Este psicólogo desarrolló la ley del efecto específicamente para explicar la teoría de Skinner, señalando que el refuerzo negativo no siempre exime al comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el ratón, aunque recibía la descarga eléctrica, continuaba en ese mismo camino. Es decir, la conducta no se veía modificada o no había un aprendizaje. ¿Sí? Y esto se podía reiterar, de manera que el estímulo negativo no incidía como se esperaba en el aprendizaje. En cuanto a ventajas y desventajas de este enfoque conductista,
La observación es el medio para identificar el fenómeno, ya que estamos hablando de conductas observables, cuantificables y medibles. Entonces, ¿de qué manera nos damos cuenta que está habiendo un aprendizaje o una modificación de la conducta? Si no es que a través de la observación. También otra ventaja dentro de este enfoque conductista está centrada en la modificación del comportamiento por los refuerzos. Repito aquí, compañeros, el hecho de que este enfoque conductista o esta teoría conductista haya sido propuesta durante las primeras décadas del siglo XX no ha perdido vigencia, ¿sí? Hoy en día, si vamos a la calle y sabemos que nos van a multar porque no tenemos la verificación vehicular o nos pasamos un alto, ¿qué es lo que hacemos? Respetamos las normas para no incurrir en una sanción específicamente. Si no quiero que me aplique una sanción, cumplo la norma. ¿Y eso qué es? Conductismo. Modificación de conducta específicamente. En cuanto a las desventajas, tenemos que condicionar al alumno con la intención solamente de obtener el beneficio, sin que el aprendizaje se haya materializado específicamente. Tenemos entonces que a lo mejor el perro salivaba o que el ratón caminaba por cierto camino de la caja de Skinner, no porque estuviera consciente del aprendizaje, sino simplemente por el beneficio que le iba a representar. No le demandaba mayor esfuerzo. Y finalmente, otra desventaja es que intentaba controlar y predecir la conducta. ¿Sí? Si le daban un premio, la conducta iba a ser la esperada. Si le retiraban el estímulo, la conducta iba a ser en sentido contrario. Entonces no daban ese margen para que las personas, los sujetos en este caso, actuaran por voluntad propia, si no fuera de manera condicionada por lo que iban a recibir o no de efectuar la conducta que se esperaba. A manera de conclusión de este enfoque conductista, compañeros, ¿sí? Este enfoque conductista procura predecir aprendizajes y transferirlos a través de modificadores en la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos nosotros que los estudiantes o los maestrantes de esta asignatura paradigmas del aprendizaje en el aula cumplan todos con la entrega de sus actividades y tendrán como calificación más alto solamente por entregar las tareas, ¿qué creen que va a pasar, maestra Gabriela? Que todos absolutamente van a cumplir con la entrega de las tareas, porque por solo hecho, por solamente ese hecho, ¿cuál va a ser el beneficio? La calificación. Exactamente. Entonces, es un ejemplo, compañeros, de que el conductismo sigue vigente y que no lo podemos segregar. Dentro de las conclusiones que ustedes plantearon en esa primera actividad, maestra Gabriela, algunos cayeron a esta conclusión que lo interesante es no suprimir el conductismo, sino mantenerlo en equilibrio con otro enfoque constructivista, cognoscitivista, de manera que los estudiantes tengan también ese margen de acción de manera consciente. Es que es necesario de alguna manera, doctor, yo considero, porque de todos modos hay políticas de evaluación, entonces hay que explicar como esa parte normativa todavía en el que va a haber una respuesta favorable o no favorable. Si nosotros no entregamos nuestras tareas en tiempo y forma en la plataforma, pues evidentemente que va a haber una consecuencia, ¿no? Es correcto. Entonces, lo que nos mueve en ese sentido no es la calificación del aprendizaje, sino la recompensa que estamos recibiendo solamente. Entonces, lo que les digo, que no podemos suprimir el conductismo, sino más bien podemos enriquecerlo con otro paradigma específicamente, que coexistan de manera simultánea y poder propiciar aprendizajes más significativos, pero no solamente de una manera regulada, sino sobre todo consciente. Adelante, maestro Marco. Es que el conductismo es una corriente que ha estado instalada desde hace muchos años. Cualquier reforma que venga, si no hay una conciencia a fondo y conocimiento, al menos con la filosofía de la escuela que tiene un planteamiento sociocrítico, humanista, pues va a contracorriente por la formación que tenemos. Es parte de la naturaleza del hombre, porque así hemos aprendido, y no lo justifico, sino
sino que actuamos de manera inconsciente con esos estímulos hacia nuestros alumnos para tener el control, para promover una participación, aunque los nuevos modelos o los modelos vigentes expresen que debe de haber una mayor conciencia social, que debe de haber una participación libre, una colaboración, una promoción a la creatividad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, lo que falla en muchos sistemas educativos, y me atrevo a decir en el continente en el que nosotros estamos, pues es la formación que hemos tenido. Y aunque digamos que soy constructivista, la formación con la que he sido educado y que se sigue afianzando día con día es esta. Es el deber ser contra el ser. No significa que no hacemos intentos por realmente ser constructos, o no significa que los docentes digan una cosa pero hacen otra cosa porque lo quieren hacer, sino es porque estamos muy alejados de ese desarrollo de conciencia personal, porque actuamos involuntariamente y lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con nuestra pareja, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo conductista actualmente pues, sigue vigente, pero sigue vigente con especialistas o en educación especial para ciertas características con ciertas problemáticas de alumnos. Ahí sí está justificado en la educación militar, en otros espacios. Pero en la escuela donde yo me desempeño, ahí no debiera de haber nada. Debiera de permanecer modelos de Decroly, de modelos de Freinet, modelos, vaya, en la que realmente los alumnos descubren sus necesidades y le aporten algo a la sociedad, pero las características de nuestro entorno, la infraestructura con la que contamos, la formación con la que estemos, por más, yo hablo en el plano personal, por más formación que tenga, no he podido erradicar esa parte porque lo hago de manera inconsciente, y cuando tengo estos ejercicios o cuando leemos libros acerca de estas teorías, digo, pues realmente digo que sí trabajo con el deber ser, pero cuando leo y reviso mi práctica, digo, creo que estoy muy lejos de hacerlo. Gracias. Gracias, maestro Marco. Efectivamente, generalmente vamos repitiendo patrones de manera consciente o inconsciente. Si durante toda nuestra vida aprendimos de tal o cual manera y aprendimos, repito, cuando tenemos una situación problemática, regresamos a lo que conocemos, a lo que tenemos probado. ¿Y qué es eso? La forma en que nosotros aprendimos. Y cuando estamos repitiendo patrones, aquí es importante reconocer que, si bien anteriormente con la pedagogía tradicional hablábamos acerca de estas actividades sancionadoras para modificar conductas y generar aprendizajes, funcionó en un espacio temporal, espacial específico. Dentro de las características de esta sociedad contemporánea, ese paradigma ya no encaja, porque tenemos otras características específicas, que es lo que nos demanda. No dejar de lado el conductismo, como decía, pero sí ir incluyendo algunos otros enfoques de aprendizaje o el cognoscitivista de manera particular, como hablamos del masterclass. Es decir, que los estudiantes sean conscientes de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, pero también que estén conscientes de que si no lo hacen va a representarles alguna sanción, en el sentido de la calificación, porque estamos inmersos en la evaluación formativa, sí, pero finalmente tenemos que asentar una calificación numérica específicamente y una retroinformación o una valoración cualitativa sobre el desempeño de los estudiantes. Y ahí lo importante, no dejar de lado lo que funciona así, pero también estar implementando algunas actividades innovadoras o este cambio de paradigma. Sí, estamos transitando desde un enfoque cognoscitivista, constructivista, a un enfoque que lleva inmersos todos absolutamente. Entonces, esto va a costar un poquito de trabajo, pero tendremos que nosotros apropiarnos de la teoría de estos enfoques para poder vincularlos
específicamente y potenciar aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. ¿Sí? El conductismo, compañeros, específicamente podemos concluirlo en que era aprendizaje conductual a través de estímulo-respuesta, ¿sí? Basado específicamente en la participación de un segundo o un tercero, que es el que nos proporcionaba los estímulos condicionados. Y la otra cara de la moneda de ese conductismo, el hacer por hacer solamente, tenemos el hacer con conocimiento de ese hacer, que es el cognitivismo. Adelante, por favor, maestro Ale. Desde mi perspectiva, yo siento que no nos debemos de casar con un solo modelo, porque todos los modelos tienen ventajas y desventajas. Entonces, yo siento que hay que aprender a combinarlos, porque el conductismo, desde mi perspectiva, puede generar buena disciplina. Obviamente, no casarnos, nuevamente repito, con todo lo que implica el conductismo, pero sí tiene sus partes buenas, porque también hay partes malas, como todo. Entonces yo digo que agarramos un poquito de cada modelo, nosotros ir creando nuestro propio modelo, nuestras propias estrategias y lo vamos a saber implementar y va a funcionar de una manera muy efectiva. Yo la verdad era de la idea cuando escuché por primera vez el conductismo, dije, yo voy a ser una maestra conductista, pero desde clase tras clase en la licenciatura, yo misma fui viendo las áreas de oportunidad del conductismo y las ventajas. Entonces, yo realicé un FODA de cada modelo y es ahí donde dije, no, cada docente debe construir su propio modelo, su propio método, el que más le funcione y también de acuerdo a las necesidades de su grupo. Esa es mi opinión. Gracias, maestra. Muy interesante la postura y realmente es lo que tendremos que hacer. Pero ¿cómo vamos a llegar a eso? Teniendo conocimiento amplio sobre las características, aportes significativos de cada una de estas teorías, para que nosotros podamos irlos incluyendo, dosificando de una manera consciente, adecuada al contexto. Es lo que les comentaba en las observaciones a algunos de ustedes, que aquí lo interesante es no decir que el conductismo está mal, el constructivismo está bien, no. Estas teorías fueron significativas, dominantes en su momento, y siguen vigentes por alguna situación específica. Aquí lo importante es que hagamos un pastel no conductista ni constructivista propiamente, que hagamos un pastel con ingredientes conductistas, constructivistas, humanistas específicamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Dotando al pastelero o al maestrante en este caso de toda esa información para que de manera triangulada, es decir, la teoría que se está acercando con la experiencia y la reflexión a la que van a llegar ustedes a esta metacognición, determinar qué elementos son los más idóneos para generar una estrategia de aprendizaje en cada uno de sus contextos. Puede ser desde nivel básico, educación física, educación artística, motricidad, el nivel medio superior o nivel superior, pero de manera consciente específicamente. Entonces, hablaba que el conductismo es cuando el sujeto realiza ciertas conductas que se esperan de él. El cognitivismo es cuando el sujeto realiza ciertas conductas basadas en sus premisas, la nueva información que se está llegando y derivado de esas estructuras mentales previas